Vamos a pasar, una vez que hemos tratado del problema del ser humano tal como lo enfoca Rousseau, centrándose en el ámbito del sentimiento que tiene primacía en su pensamiento sobre la razón, como dijimos en el apartado dedicado, como he dicho, al problema del ser humano. Vamos a pasar a estudiar su concepción de la sociedad y de la política. Evidentemente, tenéis que tener presente que no es posible distinguir claramente el apartado anterior de este, porque si os dais cuenta, cuando tratamos el problema del ser humano, hemos hablado abundantemente de la sociedad y del paso del estado de naturaleza al estado social. Bueno, por tanto, en Rousseau estos dos problemas, el problema del ser humano y el problema de la sociedad y la política, van juntos, no se puede diferenciar por completo entre ellos, y sería un error si lo hicierais en un examen de selectividad. Por tanto, digamos, parte de lo que habría que explicar en este vídeo, pues lo hemos explicado en el vídeo anterior. Por tanto, mucho ojo con dejar de lado lo que es el aspecto de la sociedad en su relación con el ser humano que veíamos en el vídeo dedicado a este problema. En cualquier caso, vamos a rememorar brevemente lo que habíamos señalado en el apartado anterior. Habíamos visto cómo para Rousseau el ser humano, antes de ingresar en la sociedad y antes de la constitución del Estado, es bueno por naturaleza, posee una inocencia, una igualdad y una libertad originarias, pero esas cualidades se van viendo degradadas, van desapareciendo poco a poco, se van viendo enturbiadas por la aparición de la sociedad, por el ingreso del ser humano en la vida social, que va deformando esa naturaleza humana, la va corrompiendo progresivamente, ¿no? Hasta llegar a la aparición de la propiedad privada y del Estado y de las leyes que terminan por consagrar la desigualdad entre los seres humanos. Por tanto, la sociedad, tal como ha venido siendo construida hasta el momento, pues es un factor de degradación, de opresión y de pérdida de libertad para el ser humano. Veíamos también que ya es imposible retornar, según Rousseau, a ese estado de libertad, de igualdad, de inocencia originales, ¿no? Ese estado de naturaleza es irrecuperable, pero sí se puede intentar, en cierto sentido, crear unas condiciones que recuperen en parte, o que le hagan al ser humano recuperar en parte ese estado originario, ese estado, digamos, de inocencia, igualdad y libertad en la mayor medida posible, ¿no? Para ello era necesario, veíamos en primer lugar, pues educar de manera diferente al ser humano, transformar a los seres humanos a través de la educación desde niños, haciendo hincapié sobre todo en la educación de sus sentimientos, especialmente el sentimiento moral, para hacerlos buenos ciudadanos, es decir, personas capaces de empatizar con los demás seres humanos y no verlos tanto como enemigos y tratarlos de una manera egoísta, sino de una manera solidaria, ayudándose entre ellos. Por tanto, el primer paso para recuperar en cierta medida la inocencia, la igualdad, la libertad originarias del estado de naturaleza, que ya resulta, como hemos dicho, irrecuperable, pero que puede, al que nos podemos aproximar de alguna manera, cambiando al ser humano, pues es un cambio, una transformación de la educación, que Rousseau expone en su libro Emilio. Pasamos ahora al segundo aspecto fundamental de esa recuperación, de ese camino para recuperar la igualdad, la libertad que poseía el ser humano en el estado de naturaleza de una manera parcial. Hemos dicho que el ser humano ha perdido esa libertad y esa igualdad debido a la aparición de la propiedad privada y del Estado y de las leyes, por tanto, debido a que el Estado se ha construido, digámoslo así, de espaldas a lo que debe ser la libertad humana. Ha sido construido como un instrumento de opresión del que se valen los ricos y poderosos para mantener su situación de privilegio frente a los desposeídos y seguir manteniendo la situación de desigualdad social. Por tanto, para para Rousseau, disculpad, ¿no? El segundo paso para recuperar la igualdad y la libertad originarias, el ser humano, aunque sea parcialmente, es transformar la sociedad mediante lo que él denomina un contrato
o pacto social que permita respetar y conservar la verdadera libertad de los seres humanos y legitime el poder despojándolo del carácter arbitrario que ha tenido hasta ahora. Esta idea, la idea del contrato social, la va a exponer Rousseau en uno de sus libros más famosos, quizá el que mayor predicamento le ha dado, que es del contrato social, un libro escrito en 1762, donde va a sostener que es necesario organizar la sociedad de manera que cada individuo, al asociarse con los demás seres humanos, se una a todos, pero no se obedezca más que a sí mismo, quedando así tan libre como era antes. Para Rousseau, el Estado tal como ha existido hasta ahora, no hay que olvidar que su obra está escrita en la época donde todavía dominaba el antiguo régimen, es decir, anterior a la Revolución Francesa, ¿no? El Estado, digo, como ha estado constituido hasta ahora, pues se ha basado en lo que él denomina un contrato de enajenación, un contrato que asegura la alienación de los seres humanos. Este contrato que habían teorizado Hobbes o Locke, ¿no? Es un contrato en el que el individuo, dice Rousseau, enajena o cede su libertad al gobernante de turno, bien sea un monarca absoluto, bien sea una asamblea, a cambio, una asamblea de representantes, a cambio de seguridad. ¿Vale? Y este contrato de enajenación hace que el individuo pierda la libertad que poseía como tal en el estado de naturaleza. Por tanto, es necesario fundar la sociedad sobre un nuevo tipo de contrato, un nuevo tipo de pacto, que va a ser lo que denomine Rousseau un contrato social. El contrato social consiste en un pacto que suscribe la comunidad con el individuo y a la inversa el individuo con la comunidad. De esta manera, cada asociado, cada uno de los individuos, se une a todos los demás y no a nadie en concreto, no se subordina a nadie en concreto. Por tanto, se trata de un contrato libre, de un pacto libre, que aunque no permite recuperar por completo la libertad natural originaria, ya lo hemos dicho, esto es imposible, pero sí permite alcanzar al menos el máximo grado posible de libertad civil y política dentro del marco de un Estado de Derecho que garantiza los correspondientes derechos y obligaciones para cada uno de los miembros de la sociedad en relación con el resto de los componentes de la misma. En consecuencia, a través del contrato social, ¿no? Cada individuo se compromete a ceder a los demás su libertad y estos evidentemente ceden su libertad al individuo, con lo cual, digamos, se pierde tanto como se gana y se crea una asociación libre de ciudadanos. Por tanto, por el contrato social, el ser humano se transforma en ciudadano. Es decir, ya no está sujeto, ya no es súbdito de un monarca, sino que está solo sometido a las leyes que emanan de su propia voluntad libre. Por tanto, mediante el contrato social, la soberanía pasa del monarca, del soberano, al pueblo, es decir, el pueblo soberano. Mediante el contrato social se crea lo que Rousseau va a denominar la voluntad general, que es colectiva, dice él, soberana e inalienable, y tiene como objetivo el bien común. Se expresa en una serie de leyes que emanan de esa voluntad popular y es esa voluntad la que elige un gobierno, una serie de individuos que han de aplicar esas leyes. Por tanto, tanto las leyes como el gobierno son la puesta en ejercicio de la voluntad general, es decir, de la soberanía del pueblo o de la asamblea del pueblo. El gobierno elegido, por consiguiente, no ha de ocuparse de otra labor, no debe tener otro objetivo que ejecutar las leyes que emanan de la voluntad general. De manera que si ese gobierno, por ventura, ¿no?, se opone a los designios de la voluntad general, pues puede y debe ser sustituido, debe de ser relevado de sus funciones y la voluntad general del pueblo debe de elegir otro gobierno que se encargue de hacer cumplir las leyes que emanan de la asamblea.
Sin embargo, la cosa no es tan simple, ¿no? Porque Rousseau va a establecer una clara diferencia entre lo que él llama la voluntad general y lo que llama la voluntad de todos, que sería lo que llamaríamos la mayoría. ¿Mm? La voluntad general, según Rousseau, tiende al ideal, tiende al bien común, mientras que la voluntad de todos, la voluntad de la mayoría, puede coincidir o no, puede coincidir más o menos con la voluntad general. Cuanto más se aproxime la voluntad de todos, la voluntad de la mayoría, a la voluntad general, al bien común, pues más perfecta será. Pero cuanto más tienda a esa mayoría a favorecer solamente los intereses de un grupo social, pues las leyes que emanen de esa voluntad atenderán en demasía al interés privado y, por tanto, la ley tendrá que corregirla. Para Rousseau, la democracia perfecta se da cuando ambas voluntades, la voluntad general y la voluntad de todos, coinciden plenamente. Pero Rousseau señala que esto sucede poquísimas veces, ¿no? De manera que un gobierno estrictamente democrático, que atienda siempre, digamos, todos, la voluntad general, la voluntad de todos los individuos, de una mayoría que abarcaría a todos los ciudadanos, se dirija al bien común, dice Rousseau, es un gobierno más bien propio de dioses que de seres humanos. Exigiría que todos los miembros de la sociedad se sacrifiquen, entre comillas, por el bien común. En realidad lo que sucede es que suele haber una discrepancia más o menos grande entre la voluntad general y la voluntad de todos o la voluntad de la mayoría, y el legislador pues debe de ser relativamente pragmático, debe de esforzarse por adaptar esas leyes que emanan de la voluntad general a cada pueblo concreto, lo que da lugar a diferentes formas de gobierno. Por tanto, un gobierno estrictamente democrático no es adecuado, digamos, para todos los pueblos. Depende de muchas condiciones y a veces puede ser mejor o más útil un tipo de gobierno distinto cuando el pueblo no reúne unas condiciones que le permitan llevar a cabo o poseer una constitución democrática. Tendríamos así que la monarquía sería quizás el tipo de gobierno más adecuado para estados muy grandes, ¿no? Donde no puede haber, digamos, una asamblea claramente definida que legisle. La aristocracia sería quizá un gobierno más adecuado para pueblos con una extensión territorial grande, pero no tan enorme como puede ser un gran estado o un imperio. Y luego tendríamos un estado republicano que Rousseau evidentemente considera la mejor forma de gobierno, un estado democrático republicano, pero él considera que ese tipo de estado, que sería el más democrático posible, donde podrían desplegarse mejor las condiciones que él ha establecido para el contrato social, en realidad se tiene que asentar sobre un territorio muy pequeño, donde haya una población muy limitada, muy escasa, en la que, por decirlo de algún modo, todos se conozcan casi directamente, porque es la única manera de asegurar una democracia directa, una democracia en la que todos los miembros de la sociedad y del Estado participen en la legislación de manera directa y no a través de unos representantes que quizá puedan, más que obedecer a los intereses comunes, obedezcan a los intereses de su propio grupo o de su propia estirpe, ¿no? Por tanto, un gobierno estrictamente democrático y republicano, Rousseau lo restringe solamente a estados muy pequeños, como podría ser, por ejemplo, pues el que abarcaría, por ejemplo, un estado como Córcega, ¿no? O las antiguas polis griegas, en las que podía darse una democracia directa y todos los ciudadanos podían participar en las tareas de gobierno. En cambio, en los estados grandes, con territorios excesivos, con territorios desmesurados, pues como mucho se puede llegar a una democracia representativa y, por tanto, el nivel de calidad de la democracia y de la libertad de la que disfrutan los ciudadanos, pues será bastante menor. En cualquier caso, la teoría rusoniana del contrato social va a inspirar
la Constitución republicana que instauraron los revolucionarios franceses en 1789 y también la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América de 1776, así como diversas doctrinas socialistas y comunistas del siglo XIX, como veremos en el momento en que estudiemos la filosofía de Karl Marx. Muchas gracias.